tu nombre. Amén. Vamos a ver una escritura, hermanos, en esta mañana. Gloria al Señor, para iniciar un tema en esta mañana. Amén. Y la escritura que vamos a tomar es Primera de Juan, el capítulo 4. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 4. Y busquemos en el verso, desde el verso 1. Gloria al Señor. Amén. Amén. Y vamos a leer hasta el verso 6. Amén. Gloria al Señor. Primera de Juan 4, desde el verso 1 hasta el verso 6. Amén. Y después vamos a buscar en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. El verso, también va a ser el verso, gloria al Señor, 22 al verso 24. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya tienen? Primera de Juan 4, 1. Amén. Al verso 6 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está mayor que el que es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Dios bendiga su palabra. Bendito sea el Señor. Vamos ahora a ver San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y de estas dos escrituras quiero tomar un tema en esta mañana. Amén. Que el Señor nos hable conforme a su palabra para estudiar y meditar acerca de este espíritu del anticristo. Vamos a estudiar de ello. Amén. A través de las escrituras. Dice Mateo 24, verso 22 al 24, dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. 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 Dice la palabra: y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Señor,
En esta hora, una vez más, nos inclinamos el rostro, Señor, hacia tierra para, en señal de reverencia, para rogarte de tu ayuda, de tu bendición. Toma tu palabra en esta mañana, Señor, y háblanos conforme a tu voluntad, conforme a tu verdad revelada de esta hora, Señor. Padre, conforme a todo lo que tú hablaste, Señor, por la luz de la tarde, Señor, y el mensajero de Apocalipsis 17. Y Padre, ungido por el Espíritu y la virtud de Elías, de Malaquías 4, 5 y 6, y que podamos hoy, Señor, poder difundir y meditar de toda esta palabra que tú ya abriste, que ya no es misterio, y que podamos, Señor, aprender y que podamos llevarnos una palabra de ti para prepararnos para el día, Señor, que está ya a la mano, el tiempo del fin. Ayúdanos, Señor, bendice tu palabra, que sea hablada solamente, Señor, palabras de vida eterna, en el nombre de Jesucristo, y que podamos ser edificados. Gracias, Señor. Toma el control, solo tú puedes hacerlo. Yo, Señor, pues no sé más que echar a perder, es lo único que sé, pero hoy me someto a ti, Señor, para que tú hables, Padre, en el nombre de Jesucristo. No he preparado algo, no he trazado algo, pero tú, Señor, tienes todo en tus manos. Toma, Señor, lo que has revelado y habla a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, yo lo creo y te doy las gracias. Bendito eres, Señor. Enmudecemos cualquier influencia contraria a tu palabra y la sujetamos en el nombre de Jesucristo y nos declaramos libres para escuchar, conocer y actuar tu palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Amén. El domingo pasado de hace 8 días estuve ahí con mi esposa, mi hija, en el lugarcito que se llama Axtla de Terrazas, en el hogar de nuestro hermano Rigoberto, y con unos hermanitos allí, para compartirles, saludarlos y compartirles un poquito de la palabra del Señor. Predicamos un tema que le titulé La Trinidad de Satanás. Lamento mucho que no grabé el culto, yo no tuve forma de grabarlo, se me pasó grabarlo, por lo menos en el audio, y bueno, pues lo lamento porque hubiera sido de gran bendición también para ustedes. Sí, amén. Amén. Y bueno, pues vamos en esta tarde, no voy a titular así el culto, sino que vamos a seguir el rastro del anticristo a través de las edades y a través de las escrituras, cómo se está dando hasta llegar al día de hoy. Amén. Es un espíritu de error, es un espíritu de mentira, como nos predicó nuestro hermano Camerino. Exactamente así es. Amén. Eso es el anticristo. Amén. Leímos 2 escrituras que son base fundamental para lo que queremos estudiar a través de estas escrituras. Bueno, pues en Mateo 24, la palabra de Dios, la cual pues el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Amén. Y si es bueno y es importante que todos ustedes tomen nota de todas estas cosas que vamos a estar meditando y abordando, porque, amados hermanos, pues es vida eterna para nosotros. Amén. Amén. La Biblia dice, Primera de Corintios 15, el verso 2 y verso 3, paréceme que es, donde dice la palabra que si retenemos la palabra que se nos enseña, hermanos, que se les predica, entonces seremos salvos. Somos salvos. Pero si no lo retenemos, entonces habremos creído en vano. Entonces la palabra de Dios es
muy importante que nosotros tengamos diligencia y cuidado para atender todas estas cosas de la palabra del Señor. A ver, vamos a leer la escritura. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Mi hermano, alguno de los hermanos que nos pueda dar lectura. 1 Corintios capítulo 15, el verso, hermano, verso 2. Ese es el verso 2. Amén. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Ahí está. Si retenemos la palabra que se nos predica, entonces somos salvos. Pero si no lo retenemos, hermano, será en vano haber venido tantos años a la iglesia. Esto nos habla, hermanos, de que la novia de Cristo no es ignorante ante las escrituras. La novia de Cristo no es una persona, sea hombre o sea una damita, hermano, que no sabe nada de la palabra. No, por el contrario, la novia de Cristo es la señorita palabra. Amén. Ella es la palabra encarnada, es la palabra hecha carne, como lo fue Jesús, hermano. San Juan 1:1 y luego San Juan 1:14. La Biblia dice, San Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Verbo es palabra. Amén. Palabra de Dios. Pero en el verso 14 dice la Biblia, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios, hermano, el verbo palabra, Cristo, se hizo carne y fue nuestro Señor Jesucristo. Pues la novia de Cristo, así como Eva fue sacada del seno de Adán, hermano, de la misma manera, la novia de Cristo es carne de su carne, es huesos de sus huesos y espíritu de su espíritu de Jesucristo. Amén. Amén. Ella es la señorita palabra aquí en la tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Por ese motivo, la expresión del apóstol Pablo a los Corintios. Él dijo, siguiendo la línea, hermano, de lo que estoy comentando por revelación. Entonces él añadió y dijo, bueno, si la novia de Cristo es la señorita palabra, es Jesús, pero ella, su amada, amén, la señorita Jesús, la señorita palabra de Dios, hermano, entonces, por eso dijo, si retienes la palabra que se te predica, entonces eres salvo. Si no lo retienes, habrás creído en vano. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. Amén. Así como la esposa toma el apellido del esposo cuando se casa, cuando él la lleva a su casa y le da un hogar, le da una familia, ella toma el apellido de él. Ella ya no más se llama como con el apellido de sus padres. Ella tendrá el apellido de él sobre ella. Amén. De la misma manera, así es la novia de Cristo. Nosotros hemos tomado su apellido. Amén. Hemos tomado su nombre. Amén. El nombre Jesucristo. Amén. ¿Alaban al Señor? Amén. Por eso es que somos, hermanos, la señorita Jesús, la novia de Cristo. ¿Alaban al Señor? Novia, y será esposa del Cordero nuestro Señor Jesucristo. Alaban al Señor, hermanos. Vamos a leer. Vamos a leer Hebreos. Bendito sea el Señor. Hebreos, capítulo, paréceme que es el 2. Hebreos capítulo 2. Bendito sea el Señor. El verso 1.
Vamos a leer el verso 1, hermano, a ver si me ayuda alguien. Amén. Bendito sea el Por Señor. tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí está la advertencia de la palabra, hermanos. Gracias, hermano. Amén. Amén, amén. Es importante para nosotros atender con diligencia. Amén. Más diligencia, dice la Escritura. Más diligencia. Más buscar al Señor. Más buscar de su palabra. Más ser cuidadosos. Amén. Amén. Que con más diligencia atendamos que lo que hemos oído, Sí. lo que se te predica, hermano, Amén. lo que se te enseña, atiéndelo aún más, con más diligencia. Es lo que dice la palabra. Porque no te vayas a escurrir. Para que no nos escurramos, dice aquí la palabra del Señor. ¿Alaban al Señor? Aleluya. Ahora el verso, hermano, ahora vamos a Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, hermano, bendito sea el Señor. Todavía estamos como en el preludio del culto, porque esto es necesario que nosotros tengamos en cuenta. Segunda de Tesalonicenses 2, hermano, ahora el verso 15. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. 2:15. Amén. Así que, hermanos, estad firmes. Aleluya. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo nos... Hasta ahí, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Ahí está. ¿Lo ve usted? Ahí está otra vez. Amén. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Sea por carta, o sea por un mensaje, sea por la Biblia. Amén. O sea por palabra. Sí. Sea lo que se te predica, hermano, y se te comparte de la palabra del Señor. Y bueno, voy a leer yo San Juan 5:39, que son escrituras que todo cristiano debe de tener siempre, hermano, a la cabecera de su cristiandad. Dice la palabra de Dios, San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está, hermano. Entonces, Dios requiere una vida escudriñadora, una vida diligente, hermano, que se dedica a Cristo. Amén. Aún más en cuanto a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí tenemos estas escrituras y hay muchas escrituras más que podríamos leer para darnos cuenta, hermano, cómo la Biblia nos exhorta a que tengamos sumo cuidado de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, hermanos, les vuelvo a repetir, la novia de Cristo no es ignorante, no, ella sabe lo que cree. Sabe cómo lo cree, sabe por qué lo cree. Amén. Y de dónde lo cree. Sí. Ella sabe lo que habla, lo que dice y por qué lo dice. Sí. Ella sabe dónde se para, hermano. La novia de Cristo no está a tientas, no está en tinieblas. Ella está en la luz de Dios. Amén. La luz de Dios, la luz de su palabra a la sazón de la hora en que la novia está viviendo. Y específicamente la novia de este último día, la novia de este último tiempo, ella iba a saber todos los secretos de Dios. No le iban a ser ocultos.
Dios iba a cumplir Apocalipsis 17, Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 18:4, todas estas escrituras con el propósito de que la novia de Cristo sepa dónde se para y no esté en tinieblas. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Amén. Entonces, allí tenemos todas estas cosas de parte del Señor para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces allí no tenemos lo que es la advertencia de la palabra. Y entonces ahora sí vamos a las escrituras que leímos al principio, lo cual, hermanos, pues son importantes, muy importantes para la vida de un cristiano. Vamos a ver otra vez Mateo capítulo 24. Bendito sea el Señor. Vamos primero a leerla nuevamente del verso 22 hasta el verso 24. Dice la palabra: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles días, hermanos? Los días del tiempo del fin. Amén, serán acortados. Recuerden que Jesús está respondiendo 3 preguntas en todo el capítulo 24. 3 preguntas que le hicieron los discípulos al Señor Jesús. Amén. La primera pregunta fue: ¿cuándo serán estas cosas? La segunda: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera: ¿qué señal será del fin del mundo? 3 preguntas que Jesús, en toda sabiduría y templanza, el Señor Jesús respondió en todos los versos del capítulo 24 y 25 del libro de San Mateo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces está hablando esto de respuesta de 3 cosas. Primero, hermano, de la destrucción de Jerusalén. Amén. Después de la crucifixión del Señor, la destrucción de Jerusalén, y también del tiempo de la apretura antes del rapto, y también, hermanos, del tiempo del fin después de la gran tribulación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Amén. Y el profeta nos habló, nos predicó un mensaje que se tituló Los ungidos de los últimos días, donde habló del verso 24, el cual ahorita vamos a leer. Dice el verso 23: entonces, si alguno dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. ¿Por qué dijo así el Señor? ¿Por qué dijo así el Señor? Porque Cristo, en su segunda venida, hermano, el Señor Jesús literal, no va a venir a la tierra. Él estará en las nubes esperando a su novia, que ella, hermano, ponga en acción la fe, hermano, y pueda caminar, y al ir caminando de pasos hacia las nubes y elevarse como se eleva el aguilucho batiendo sus alas. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor, hermanos. Entonces, por eso el Señor dice: si Jesús estuviese parado aquí en el púlpito y dijera, yo soy Jesús, adórenme, ese no sería Jesús, ese sería el anticristo. Amén. Porque Jesús, en su segunda venida, Él no viene literal, Él viene, hermano, hasta las nubes, y allí espera a su novia que suba de la tierra. Esa es la segunda venida del Señor. Alaban al Señor. Por eso el Señor Jesús sí está aquí, pero está, hermano, en su forma revelada. ¿Cuál es su forma revelada? Que Él iba a estar aquí a través de su Santo Espíritu. Dios en vosotros, Dios en usted, Dios en mí, por el sello del bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30. Amén. ¿Qué dice Efesios 4:30, hermano?
Bendito sea el nombre del Señor. Allí, por causa de eso, Cristo está aquí. Alaban al Señor. Jesús está aquí ahora, como cantamos en la alabanza. La Escritura dice, donde 2 o 3 estuvieren congregados en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Pero no es la forma denominacional, sino la forma revelada. Y es que Él estaría en la persona, hermano, en el trabajo de su atributo, el Espíritu Santo. Sí, amén. A ver, hermano, Efesios 4:30. Aleluya. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. ¿Lo pueden ver ustedes, hermano? Allí está. El Espíritu Santo es un sello en el corazón del creyente. ¿Alaban al Señor? Qué bueno que ya tenemos pizarrón, gloria a Dios. Lo trajimos de allá también, bendito sea el Señor. Y pues alabamos al Señor por ello. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aquí tenemos lo que ya sabemos, cuerpo. Amén. Este es el espíritu y esto es el alma. Amén. Alaban al Señor. Cuando se cumple, hermanos, esa escritura de Efesios 4:30, hermanos, lo que sucede, ¿qué es lo que sucede? Hermanos, el Espíritu Santo viene y conquista la vida del creyente en el alma, aquí en el alma, hermano, y Cristo queda sellado con ese creyente dentro de su alma, mientras que el mundo y toda la mundanalidad queda sellado por fuera de esa alma. Ese creyente ya está apartado para el día de la redención. Bendito sea el Señor. Ese creyente tiene una seguridad eterna. ¿Cuál es la seguridad eterna? Hermano, que Cristo vino a vivir en él. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Entonces, por ese motivo Jesús lo dijo. Verso 23. Si alguno dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Ahora leamos el verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, aquí vamos a aprender de esta cita lo que el Espíritu Santo ya nos reveló en ese mensaje y en muchos mensajes más, pero ahí lo dijo, los ungidos de los últimos días. Hermano, y es que encontramos en la palabra del Señor un plural. Amén. ¿Qué es esto? Que no dijo el Señor Cristo. Cristo. Esto es singular. Alaban al Señor. Uno, Cristo. Pero en Mateo 24 habla de Cristos, ya en el plural, y entonces los llama falsos. La palabra de Dios, cuando es Cristo, eso es el Rey de la gloria, eso es el ungido, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien adoramos y bendecimos, hermanos, cada día que nos reunimos. Alaban al Señor. Es el singular, Cristo, el ungido. Amén. Sinónimo, también tenemos la palabra el Mesías. ¿Qué es el Mesías, hermano? Es el ungido de Dios. Amén. Cumpliendo la escritura, creo que es Isaías 40. No recuerdo exactamente la cita, pero allí Dios cumpliendo, y por eso Israel estaba esperando a el Mesías. ¿Quién era el Mesías? El ungido que iba a venir a la tierra. Su nombre, hermano, Jesús. Pero él iba a ser el ungido. Por eso, entonces su nombre es Jesucristo.
porque es Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Cristo. ¿Lo capta usted, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabamos al Señor. No es Isaías 40, es, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? No tengo la cita. Bendito sea el Señor, pero bueno, la vamos después a buscar. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Entonces, allí lo tenemos, hermano. Allí tenemos nosotros algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor que Dios nos está hablando. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. No tengo la cita. Bendito sea el Señor. A Él le damos la gloria y la alabanza, hermanos. Ya la encontré. Bendito sea el Señor. Es Lucas capítulo 4. Hermano, vamos a leer Lucas capítulo 4. El verso, bendito sea el Señor, el verso 16 hasta el verso 21. Yo le voy a dar cita, usted siga con su vista y observemos. Dice, si ya lo tienen, Lucas 4 desde el verso 16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Jesús. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Se fue directito a la cita. Sí, amén. Dice, bendito sea el Señor. Verso 18, el Espíritu del Señor es sobre mí. Es Isaías 61. Sí, amén. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Lo ve? Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es esto? Es el ungido. ¿Lo ve? Lo dice en el verso 18. Me ha ungido. Amén. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Jesús le estaba diciendo al pueblo de Israel, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Está presente. Hoy se cumplió esa cita. Isaías 61 del 1 al 2. ¿Alaban al Señor? Entonces, ahí lo tenemos. Cristo es el ungido. ¿Alaban al Señor? Amén. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que entender la revelación de la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha hablado tanto tocante a la deidad de Dios, tocante a la unidad de Dios, o ya dicho en una forma más completa, la piedad. ¿Qué es la piedad? El dicho revelado, Dios en una persona. Amén. Es el misterio
que Satanás no pudo ver y no lo puede creer todavía. No lo puede aceptar Satanás. La advertencia la tenemos en la escritura que leímos, primera de Juan 4, 1 al 6. Allí tenemos cómo es que Satanás no puede creer esto. Él no lo pudo ver. Cuando Satanás crucificó al Señor en la cruz del Calvario y por mano de los romanos lo mató, Satanás pensó que él estaba matando a un profeta más, como Isaías, como Elías, como Jeremías, etc. Nunca supo Satanás que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Él era Dios en la tierra. ¿Cuántas alabanzas? Fue velado Satanás, así como también todos sus súbditos de Satanás son velados y no pueden ver la revelación del día de hoy. Ellos no pueden ver la revelación de la palabra de la hora. Lo leímos allí en la escritura. El que es de Dios oye, nos oye, que oye la palabra de Dios y esta revelación. El que no es de Dios no lo va a oír, no lo va a entender, no lo va a captar, no lo va a recibir. Alaban al Señor. Amén. A ver, hermano, búsqueme en Lucas 2, el verso 11. Y aquí nosotros vamos a entender la revelación tocante a esto. Amén. Amén. Lo cual fue velado el demonio de ello y sigue siendo velado hasta el día de hoy. Amén. El Señor. Lucas 2, 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Ahora capte usted la palabra de Dios en su revelación. Que os ha nacido hoy. ¿Quién nació? Nació un bebé en la ciudad de David. Amén. Nació del vientre virginal de una creyente de Dios, María. Amén. ¿Por qué virginal? Porque se cumplieron escrituras como Isaías 7:14, Isaías 9:6, donde una virgen iba a concebir y entonces iba a nacer. ¿Quién iba a nacer? Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Emanuel es Dios con nosotros. Aleluya, hermano. El mismo Dios de la gloria, el eterno Señor Jehová de los ejércitos, iba a venir a encarnarse, o mejor dicho, iba a venir a nacer en un pequeño bebé. Y allí estaba en el pesebre con pañales, Jehová de los ejércitos llorando como un bebé. Qué grandeza de Dios que Satanás no pudo ver. Ahora, Señor, y ahí lo tenemos. Ha nacido hoy en la ciudad de David un bebé. Ahora, ¿de qué se compone un bebé? ¿De qué se compone una persona? Se compone de Primera de Tesalonicenses 5:23. En Primera de Tesalonicenses 5:23, hermano, si me puede dar lectura, hermano. Allí la Biblia nos habla de que una persona tiene 3 compartimentos, así como también una casa, así como también un tabernáculo. Amén. A ver, hermano, adelante. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ve usted, hermano? ¿Qué es todo tu ser? ¿Qué compone todo tu ser? Lo compone cuerpo, espíritu y alma. Usted es un ser de 3 compartimentos. Así como una casa también se compone de la sala, son las habitaciones principales, la sala o el comedor, y también se compone de la cocina y lo más íntimo, la recámara. Amén.
3 compartimentos, un tabernáculo. De la misma manera, Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo, figura de todos los tabernáculos, y ese se compone de 3 partes: de los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Alaban al Señor, hermanos. Por eso yo sí quiero rentar ese lugar, porque creo esta Biblia, hermano. Yo creo esta Biblia. Entonces, usted se compone del cuerpo, de espíritu y de alma. Por eso dibujamos este circulito aquí, que el profeta nos dijo que lo dibujáramos. Lo dijo en el mensaje La más grande batalla jamás peleada, página 14. Dijo: dibujen un círculo, luego adentro de ese círculo otro círculo, y luego adentro de ese círculo otro círculo. Y eso es cuerpo, espíritu y alma. Entonces ahí está, hermano. Tenemos cuerpo, espíritu y el alma. Alaban al Señor. Pero ahora no perdamos de vista Lucas 2:11. Lucas 2:11, la escritura que dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Un Salvador. ¿Alaban al Señor? Amén. Y luego dice que es Cristo. O sea, nació un Salvador, nació un Cristo, uno, Cristo, que es el Señor. Amén. Y también nació un Señor, o más bien, el Señor. Amén. ¿En dónde nació? En un bebé que llamó por nombre Jesús. Le puso el ángel Gabriel. Hermano, el cual nombre lo trajo desde la eternidad. Amén. ¿Qué quiere decir el nombre Jesús? El nombre Jesús quiere decir Salvador. Jesús es el estuche de afuera, hermano. El cuerpo. El Jesús que lloró frente a la tumba de Lázaro porque amaba a Lázaro. Jesús era su amigo, era su mejor amigo, era como su hermano. Y cuando Marta le dio la noticia: Jesús, murió Lázaro, y Lázaro fue ante la tumba y Jesús fue ante la tumba de Lázaro, y Jesús lloró, dice la escritura. ¿Por qué lloró? Amaba a Lázaro. Ese que lloró fue Jesús, el cuerpo, el Salvador. Jesús. ¿Alaban al Señor? Él es el Salvador, Jesús. Pero no nada más nació el Salvador. Dice que nació el Cristo. Lo acabamos de leer en Lucas capítulo 4, donde él se paró en la sinagoga y dijo: me ha ungido el Señor para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y hoy se ha cumplido esta escritura. Él le estaba diciendo: yo soy el ungido, soy el Mesías, soy el Cristo. Entonces, Lucas 2:11, nació un Salvador que es Cristo, el ungido. ¿A dónde corresponde? A su Espíritu del Señor. Y aquí tenemos a Cristo y luego dice el Señor. El Señor corresponde a su alma. Dentro del alma de nuestro amado y precioso Salvador Jesucristo no había otra cosa más que luz de Dios. No había otra cosa más que la eternidad. No había otra cosa más que, hermanos, total vida. Hermanos, para compartir nuestro Señor Jesucristo. ¿Alaban al Señor? Amén. Encontramos allí el gran misterio de la piedad o la deidad de Dios. Dios no es tres personas, no. Dios es una persona.
Es un solo Dios en tres atributos. Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué cita es? Es San Juan 10, creo que es San Juan 10. Bendito sea el Señor. Vamos a leerlo, hermanos. San Juan capítulo 10. No, es Mateo, creo que es Mateo 10. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Aleluya. No, no es Mateo 10. A ver, vamos a San Juan 10. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a leer San Juan 10:30. No es esta la escritura a la que me estoy refiriendo, pero aquí dice San Juan 10:30. Dice aquí el Señor Jesús en su palabra, le dice: yo y el Padre una cosa somos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo ve usted? Yo y el Padre una cosa somos. Bendito sea el Señor. Ahí está. Hermanos, Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía me dices: muéstranos al Padre. Pues está en mí el Padre. Yo soy el Padre. ¿Alaban al Señor? ¿Cómo está ese misterio? Es que en el corazón del Señor, en su alma, era el Señor. Y ahí nosotros podemos entender que aquí está el Padre, amén, el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo, el ungido, Cristo. No son tres personas, es una sola persona, es un solo Dios y tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Amén. ¿Alaban al Señor? Hay hermanos del mensaje de la hora, hermanos que toman la escritura que vamos a leer ahorita, Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro estaba predicando a los judíos lo mismo que yo les estoy predicando a ustedes. Hechos capítulo 2, el verso, bendito sea el Señor, el verso, hermanos, 36. Ese fue la culminación de su culto de Pedro, su primer culto. ¿Qué predicó Pedro? Esto que yo estoy predicando. Pero yo lo estoy hablando ya a la sazón revelada de esta edad. Pero es lo mismo que Pedro estaba predicando y aquí concluyó. Verso 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho. No nada más Jesús. Dijo: Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Amén. ¿Lo puede ver? Amén. Aquí está, Hechos 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este es el precioso misterio de la piedad. Dios en una persona. Dios en un cuerpo llamado Jesús. Y eso continúa hasta usted. Dios en una persona llamada Camerino, llamado Juan Gómez, llamado Olivia, llamado Raquel, etcétera, etcétera. Amén. El misterio de la piedad.
Dios en una persona. Dios en usted. Amén. Sí, aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a completarlo para que esto no quede volando. Esto no quede volando así. ¿Cómo es que esto que comenzó con Jesús continúa con usted? Amén. Porque hermano, Él quiere a través de 3 etapas de gracia venir y morar en usted. Sí, amén. Cumplir Dios sobre los profetas, Dios con los apóstoles y finalmente Dios en nosotros. Sí, amén. Amén. A través de 3 etapas de gracia: justificación, santificación y nuevo nacimiento. Son las matemáticas de Dios. Dios trabaja en 3. El número 3 es perfección. Así es Padre, así es Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre? Es Dios sobre los profetas. Dios sobre usted, cuidándolo. Amén. Luego, Hijo es Dios con usted, cuidándolo, lidiándolo. ¿Cuándo? Hermano, ¿cuándo fue Dios sobre usted? Cuando usted estaba en el mundo sin conocer a Dios, usted ya era de Dios, pero usted no lo sabía. Y Dios lo estuvo cuidando desde que nació, hermano, desde su engendre. Dios lo cuidó, hermano, hasta esta hora. Dios sobre usted. Sí, amén. Amén. Y entonces, después, Dios le da, hermano, el evangelio. Usted lo acepta, camina, y Dios le da a usted un pastor, le da un ministerio. Y entonces ya Dios no es sobre usted, ahora es Dios con usted. Amén. A través de un ministerio pastoral. Sí, amén. Él es Dios con usted, Amén. lidiándolo a usted. Sí, amén. Vamos a alabar al Señor. Sí, Allí amén. todavía no termina la carrera, hermano. Allí está la mitad de la carrera. Sí. Y allí todavía una persona se puede ir. Sí, amén. Amén, se puede regresar para atrás. Puede decir, Sí. no, a mí, ¿qué me va a estar lidiando ese Señor? ¿Qué me va a estar lidiando ese pastor? ¿Qué me va a estar hablando por mí ese pastor? Yo no acepto pastor. Alguien que no tiene un pastor aquí, hermano, un pastor, hermano, alguien que no lo acepta, hermano, dice, es que Cristo es mi pastor. No es así, porque no puede brincarse Dios de Dios sobre usted a Dios en usted. Tiene que pasar Dios contigo. Amén. Sí, amén. Amén. Sí. No se brincó Dios de Padre a Espíritu Santo. No, tiene que haber Padre, luego Hijo y luego Espíritu Santo. Sí. Dios sobre usted, Amén. luego Dios con usted Sí, y amén. finalmente Dios en usted. Amén. Amén. Entonces ahí está: justificación, santificación y nuevo nacimiento. Amén. Para que después de que lo esté lidiando Dios con usted a través de un ministerio por la palabra de Dios, hermano, Dios, ese ministerio, ese pastor, ¿a dónde cree que lo va a guiar a usted? Lo va a guiar al matadero. Sí. Casi no vaya amenes. Sí. ¿Por qué al matadero? Porque, hermano, no al matadero de la oveja, sino al matadero de la vieja naturaleza. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Alaban al Señor, hermanos. Lo va a guiar a que usted muera a su vieja naturaleza, a que usted renuncie a todo lo que es usted como persona de principio y le dé lugar a la persona eterna en usted. ¿Pero qué cree? Lo va a llevar al nuevo nacimiento. Sí. Lo va a llevar al nuevo nacimiento. Y cuando llegue al nuevo nacimiento, entonces ya no será Dios con usted. Ahora Dios vendrá a ser en usted. Amén. El pastor ya no es visible, ya es invisible. Amén. Ahora el pastor ya lo lleva a usted dentro de su Sí, alma. amén. Alaban al Señor, hermanos. Aleluya. Entonces allí está.
es el misterio, gran misterio de la piedad. La unidad de Dios, la deidad de Dios, la piedad. Dios viniendo en una persona y luego de aquí comunicándose por la revelación a usted. Amén. Dios, este mismo Jesús, vivir en usted por la persona, por su atributo de Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo entienden, hermano? Y lo captan. Sí. Amén. ¿Alaban al Señor? Amén. Hay muchas escrituras que podríamos leer, pero así lo vamos a dejar ahorita. Solamente es para entenderlo. Hay muchas iglesias y personas de este mensaje del séptimo ángel, mensaje de la hora, que tienen un concepto equivocado, el cual, hermanos, en base a esa escritura, hermanos, que acabamos de leer, Hechos 2, el verso 36, dicen que el nombre Jesucristo está equivocado, está mal, debe de ser Jesús Cristo. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor, porque dijo el apóstol Pedro que este Jesús, Dios lo hizo, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por eso es Jesús Cristo. Alaban al Señor. Y hay tabernáculos. Hay tabernáculos. Yo conozco uno en la ciudad de Monterrey, un tabernáculo que se llama el Tabernáculo Jesús Cristo. Y ellos predican de esa manera. Bendito sea el Señor, alaban al Señor. Pero si nosotros vamos a la revelación de la palabra, lo que acabamos de leer de Lucas 2:11, hermano, es Jesús corresponde a un nombre. Claro. Y Cristo vendría a corresponder como en un apellido. Alaban al Señor. Sí. Así como hay un Jesús Cristo, también puede haber un Jesús Martínez, Sí. un Jesús González, un Jesús Gómez, Sí. un Jesús Olivares. Amén. Alaban al Señor. Y asimismo hay un Jesús Cristo. Esto habla más, hermano, de lo sobrenatural a lo natural, del linaje natural. Pero esto no es así, porque Jesús no, hermano, al nacer Jesús se le dio el apellido Cristo. No, Él nació el Cristo. Amén. Por eso es que Él, hermano, no se convirtió en Cristo para que lo llamemos Jesús Cristo. No, Él nació en Cristo para decirlo Jesucristo. Sí, amén. Amén. Y lo encontramos en Hechos 2:38. Hechos 2:38, que nos bauticemos en el nombre del Señor Jesucristo. No Jesús Cristo, no, Jesucristo, porque Él no porta, digamos así, apellido que se le añadió a Él. Él nació el Cristo, Él es el Mesías, el ungido. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Entonces, esto es lo correcto. En el nombre del Señor Jesucristo. Sí. Amén. Amén. ¿De quién estamos hablando? Del misterio que acabo de borrar de aquí. Él es el Salvador. Él es el ungido, el Cristo. Amén. Y Él es el Señor. Amén. Sí, amén. ¿Lo puede entender? ¿Lo puede captar, hermano? Aleluya. Por eso no hay bendita Trinidad. No. No existe ni siquiera la palabra Trinidad en la Biblia. No. Amén. No, es unidad. Pero unidad de tres atributos. Aleluya. Bendito sea el Sí, Señor. amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Qué es unidad de tres atributos? Es Dios y su plan de redención. Sí, amén. Ahí está, hermano. Tampoco es como los hermanos denominacionales, los protestantes unitarios. No, tampoco es así. Es un centro. No es ni los unitarios, ni tampoco los trinitarios. Es un centro. Es un Dios, pero manifestado en tres atributos.
Sí, o en amén. 3 manifestaciones. Amén. ¿Alaban al Señor? Entonces, aquí entonces asentamos lo que Dios nos comenzó a hablar para ver el rastro del anticristo por las escrituras. Y esto es Mateo 24, otra vez, hermano, léamelo por favor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Mateo Jesucristo. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Antes de leer extractos, tengo aquí varios extractos, vamos a identificar esto. Vamos a ver esto. Y esto es muy sencillo de entenderlo. En el singular Cristo y en el plural Cristos hay una gran diferencia. Y la gran diferencia es de que Cristo es el ungido. Uno. Sí, amén. El ungido. Alaban al Señor, el ungido, mientras que Cristo son los ungidos. Y completamente, hermano, el ungido es el Señor. Amén. Pero los ungidos, hermanos, corresponde al anticristo. Amén. Falsos cristos. Sí, amén. Falsos profetas, espíritus mentirosos, Sí. espíritus de error. Amén. ¿Qué quiere decir? Cristo ungido, que es el antónimo, lo contrario es anticristo, Sí. antiungido, y esto es Cristos, malos ungidos. Sí. ¿Lo puede captar, hermano? Sí. ¿Lo entiende? Ahora, quiero que sepa usted, voy a leer un extracto, solo uno, para el culto de hoy. Ya estamos casi terminando para que no se cansen. Amén. Y vamos a seguir meditando en esto en los siguientes servicios. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a leer un extracto del mensaje. Bendito sea el Señor. El mensaje contendiendo ardientemente por la fe. Amén. Aquí dijo el Espíritu Santo en su mensajero. Dice, ahora, Caín y Abel eran hombres muy religiosos. Amén. Y uno de ellos era tipo de Cristo. Y el otro era el anticristo. Caín y Abel. Caín era igual de religioso como Abel. Amén. Nótenlo. Y muchas veces, si notan, vea esto. Así como Caín mató a Abel en el altar, así mismo Judas mató a Jesús en el altar. Caín y Abel fueron tipos de Judas y Jesús. A través de todo esto existe el pro y el contra. Sí, amén. Ahora, anticristo, no se imagine usted que es una gran oposición a la palabra o a Cristo. No, así como un diablo de cuernos y así bien endemoniado, así. No, un ateo, un satánico. No es así. No, eso es lo declarado. Pero anticristo es una fase muy religiosa, es un espíritu muy religioso, muy parecido a Cristo. Amén. Y ¿sabe usted qué? Son ungidos, traen unción. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Alaban al Señor. Aleluya. Si usted tiene oportunidad en esta semana, vaya y escudriñe el mensaje, los ungidos de los últimos días.
Y usted ahí lo va a encontrar. Este anticristo trabaja en el espíritu de error, en el espíritu de mentira. Aquí trabaja, pero es religioso. Son ungidos, son predicadores bien ungidos. Alaban al Señor. ¿Qué es lo que hace la diferencia de ser de Dios, de Cristo o de anticristo? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Hermano, la diferencia la hace su mensaje. ¿Qué es lo que predican? Si lo que predican, bien ungidos, es 100% la palabra de Dios, ese es Cristo, hermano. Pero si es 99% la palabra, perdóneme, pero eso es anticristo. Por eso Mateo 24 dijo ahí: se levantarán falsos cristos y falsos ungidos. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. En este tiempo, falsos ungidos, falsos cristos, falsos profetas. Y dice: serán tan parecidos al verdadero, hermano, que engañarán, si es posible, a los escogidos. No van a engañar a los escogidos, no los van a engañar, pero a todo aquel que no es escogido, sí lo van a engañar. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. ¿Por qué motivo? Porque es un espíritu sumamente religioso. Amén. Por eso Dios no trabaja con religión. Dios trabaja con su palabra. Y su palabra viene Él con una obra de salvación. Una obra real de redención. No de religión. ¿Alaban al Señor, hermanos? Aleluya, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Con este extracto termino el culto de esta tarde, de esta mañana, perdón. Bendito sea el Señor. Quiero leer aquí en el mensaje de monología. Ahí voy a leer de este extracto. Dice así el Espíritu Santo en su mensajero. Dice: algunos de ellos dijeron: oh, Rusia es el anticristo. Jamás. Rusia no es el anticristo. El anticristo será tan religioso que engañará a los elegidos si fuera posible. Recuerden, Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. El diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Allí lo tienen. Hagan como les guste. Yo solamente soy responsable de decir la verdad. Alaban al Señor. Vayan meditando esta palabra, hermanos. Aún todavía no iniciamos realmente el culto. Solamente fue como un preludio para estudiar de esto por las Escrituras y el mensaje hasta llegar hasta el día de hoy. Alaban al Señor. El Señor Jesucristo les bendiga. Pongámonos de pie y vamos a hacer la oración para dar gracias a Dios por este mensaje. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, una vez más por la palabra que nos has hablado en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por estas escrituras que tú nos has dado, nos has compartido, Señor, de advertencia y de exhortación a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Permite que estos extractos, estas escrituras vayan en el corazón de mis hermanos, para que nos demos cuenta, Señor, cómo se dio esto. Padre, es el trigo y la cizaña que nacerían, crecerían juntos hasta el tiempo de la siega. Esto es el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal,
el árbol de la vida a Cristo y el de muerte, Satanás, que desde el Edén sus hojas se entrelazaban una a la otra, Señor, y allí estaban. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos identificarlo, estudiarlo, para que sea de gran bendición para nuestra vida cristiana en el día a día, Señor, y en este tiempo final que estamos encarando. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos las gracias, y Señor, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesucristo, bendito tu nombre. Ahora, Señor, te pido por cada uno de nosotros, algún hermano allí que quizás está diciendo, Señor, ayúdame, yo quiero retener tu palabra. Ayúdame, Señor, ayúdame a estudiar, ayúdame a escudriñar. Señor, ahí ayúdales en el nombre de Jesucristo, y que, Padre, puedan avanzar mis hermanos un poquito más en el camino de tu palabra, en este evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito tu nombre, Señor Jesucristo. Aleluya. Santo, santo es tu nombre. Amén. Para adorar a Dios debería palabras de amor, palabras de amor. Quiero precio de sangre.
gracias, Padre amado, Gracias, porque Señor. nos has hablado, Señor, directamente a nuestros corazones. Has hablado, Señor, a la novia de Jesucristo, Padre amado. Aleluya. Gracias, Señor, por el alimento sólido, Señor, que nos has dado, Padre amado. Te pedimos que nos sigas dando más revelación. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre amado. Te pedimos en esta hora que nos despidas de este lugar, de este templo, mas no de tu presencia, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Y Padre amado, que nos permitas estar aquí en la